que me puede dar perdón. La sangre de Jesús, la sangre de Jesús, que libra al pecador de condenación. Y un nuevo corazón. La sangre de Jesús, la sangre de Jesús pagó mi redención y me salvó. Mi refugio, mi confianza está en la cruz, donde se entregó mi Salvador Jesús. Gloria, aleluya, por la sangre derramada en la cruz. Gracia y perdón hoy tengo a mi favor. Gloria, gloria, aleluya. Me vistió su rectitud, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús. Mi oscuridad cambió con su luz. Santo hizo al pecador. La sangre de Jesús, la sangre de Jesús, de la muerte despertó mi corazón. La esperanza y vida eterna pude hallar, donde el justo fue a morir para el injusto rescatar. Gloria, aleluya, por la sangre derramada en la cruz. Gracia y perdón hoy tengo a mi favor. Gloria, gloria, aleluya, gloria, aleluya, por la sangre derramada en la cruz. Hijo de Dios, te diste por amor. Gloria, gloria, aleluya. Precioso manantial que limpia mi maldad. No hay otra fuente igual. La sangre de Jesús, la sangre de Jesús. Precioso manantial que limpia mi maldad. No hay otra fuente igual, solo de Jesús, la sangre de profundo amor del Padre Dios, tan amplio e inmensurable.
dio a su Hijo por hacer tesoro al despreciable, ardiente pérdida y dolor, su rostro el Padre aparta, mas hijos a la gloria trae, la herida que le marca. He aquí el hombre en la cruz, a hombros mis pecados, y escucho con pesar mi voz unirse a cada escarnio. Mi culpa él retuvo allí, la obra completando, me imparte vida por morir, ya todo es consumado. De dones no me jactaré, por fuerte ni por sabio, de quien murió me gloriaré, Jesús resucitado, porque obtendré su galardón. No puedo dar respuesta, mas esto sé de corazón, Jesús pagó mi deuda, porque obtendré su galardón. No puedo dar respuesta, mas esto sé de corazón, Jesús pagó mi deuda. Buenos días, estimados hermanos, estimados amigos, siempre dándole las gracias a Dios. Es un privilegio para mí poder encontrarme una vez más con ustedes a través de este medio para meditar en la preciosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y el domingo pasado hemos iniciado un nuevo libro de la Biblia que será de gran bendición para nosotros. Estamos pues ahora ya en el Nuevo Testamento y nos corresponde el libro de Primera de Corintios. Así que, hermanos, en esta mañana vamos a buscar nuestras Biblias y vamos a abrirla en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10 hasta el versículo 31. Así que les invito, por favor, buscar en sus Biblias esta porción de la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10 hasta el versículo 31. Y así dice la palabra de nuestro Señor. Voy a pedirles que estemos pues atentos. Dice así el Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas,
De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, nosotros, es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra de nuestro Salvador. Que Dios mismo nos dé el entendimiento y la sabiduría para poder atesorar su palabra en nuestros corazones y para poder vivir en consistencia a lo que hemos leído. Mis hermanos, acompáñenme por favor en una palabra de oración. Vamos a acercarnos al Señor y vamos a pedirle que nos enseñe. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, alabado y exaltado sea tu santísimo nombre. Tú eres el único Dios vivo y verdadero, como tu palabra dice claramente, Señor. Tú eres el creador de los cielos y de la tierra. Eres nuestro creador, Señor, y eres nuestro Salvador. Padre, en esta mañana nos acercamos delante de ti para agradecerte, Señor, por todas tus bendiciones. Porque en cada instante de nuestra vida, Señor, tú nos muestras tu favor, tú nos muestras tu paciencia. Pero también queremos pedirte, Señor, que perdones nuestras faltas. Ayúdanos, Señor, a poder vivir amándote a ti, correspondiendo el gran amor que tú has manifestado por nosotros en la cruz del Calvario, en nuestros tiempos de aflicción, en nuestros momentos de prueba. Señor, fortalece nuestras vidas. Enséñanos tu palabra. Tenemos, Señor, la imperiosa necesidad de conocerte más, la imperiosa necesidad de ser nutridos con tu palabra. Por esa razón, Señor, en esta mañana a tus pies nos encontramos. Por favor, Señor, permítenos estar atentos. Permítenos, Señor, estar receptivos a tu santa palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, el versículo 10 de 1 de Corintios capítulo 1 dice: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Hasta aquí. Que habléis todos una misma cosa. Y ese precisamente, mis hermanos, va a ser el título de nuestra reflexión, de nuestra meditación en esta mañana. Que habléis una misma cosa. Dios quiere que estemos unidos. Dios quiere que seamos guiados por un solo pensamiento. Ahora, estoy seguro que tú puedes decir, ¿cómo es posible que nosotros, personas de
de diverso criterio podamos estar unificados en un solo pensamiento. Eso sería posible. Cada quien tiene su propio pensamiento, cada quien tiene su propio criterio. Eso es cierto, eso es absolutamente cierto. Somos diversos en cuanto a nuestras preferencias, diversos en cuanto a nuestros criterios y pensamientos. Sin embargo, cuando Dios ha venido a este mundo, cuando el Señor Jesucristo ha venido a este mundo para predicar la verdad, precisamente es en esa verdad en la que tenemos que ser de un solo pensamiento. A esa verdad a la que nosotros tenemos que abrazarnos con todo nuestro corazón. ¿Y cuál es esa verdad? Está aquí, la Santa Biblia, mis amados hermanos. Entonces, cuando el Señor en su palabra nos dice que seamos de un solo pensamiento, básicamente nos está diciendo que tengamos un solo compromiso a la palabra de Dios, a la verdad, a las santas escrituras. En esta mañana, claramente en el pasaje que hemos leído, hasta finalizar el versículo 31 de este capítulo 1, podemos ver que hay dos clases de sabiduría. En primer lugar tenemos la sabiduría humana, la sabiduría del hombre, que es vanidad, que nunca ha ofrecido, que nunca ha podido resolver los problemas más trascendentales del ser humano, la sabiduría humana. Y luego tenemos también la sabiduría de Dios, que esta sabiduría de Dios tiene el efecto de transformar nuestras vidas, tiene el efecto de reconciliarnos con Dios. Y en tercer lugar vamos a ver también una ilustración de esta sabiduría de Dios, una ilustración de la sabiduría de Dios en la obra de Dios. Y vamos a meditar entonces en estas tres enseñanzas. En primer lugar, la sabiduría del ser humano. No quiero que se me malentienda, mis hermanos. No estoy diciendo que todo el sistema de conocimiento que el ser humano ha ido desarrollando a lo largo de los años y a lo largo de los siglos es vanidad. No. Nosotros nos beneficiamos del desarrollo de la ciencia y la investigación, de la ciencia y la tecnología. Nos beneficiamos. Por ejemplo, ahora estamos haciendo uso de estos medios tecnológicos de comunicación. Y gracias a Dios, porque Él nos permite tener la tecnología. El ser humano ha ido desarrollando año a año estos dispositivos, estas cámaras, para que nosotros podamos beneficiarnos. Realmente el ser humano es muy sabio, muy inteligente, que ante la presencia de una pandemia, todas las mentes brillantes en cuanto a la medicina, en cuanto a la bioquímica, han empezado a unirse para desarrollar alguna solución, la vacuna contra el COVID. Nos beneficiamos del avance de la ciencia y de la tecnología. Y es necesario que todos nosotros busquemos conocimiento. Es necesario que todos nosotros estemos siendo continuamente capacitados. Y todo este conocimiento ha sido pues otorgado por Dios, por sentido común, ha sido otorgado por el Señor. Pero cuando la Biblia habla aquí de la sabiduría humana, está refiriéndose a ese conjunto de pensamientos, ese conjunto de filosofías que tiene por objetivo tratar de explicar cuál es el propósito del hombre, cuál es la razón por la cual el ser humano está aquí en la tierra, por qué estamos aquí, de dónde venimos y a dónde vamos, y cómo se pueden resolver los problemas más profundos y trascendentales del ser humano, el mundo espiritual. En ese sentido, la sabiduría del hombre, porque el hombre ha tratado de desarrollar todos estos tipos de conocimientos para encontrar un sentido a su vida, este tipo de sabiduría realmente no tiene sentido delante de Dios. Es vanidad, es sabiduría vana. Y en primer lugar, ¿qué es lo que esta sabiduría del hombre ha logrado causar? Primero, ¿de dónde surge? ¿Cuál es la base de la sabiduría humana, de la sabiduría terrenal? Y miren, voy a leer en la carta de Santiago, en el capítulo, pueden por favor buscar en sus Biblias, en el Nuevo Testamento, en la carta de Santiago, en el capítulo 3, dice de la siguiente manera, Santiago capítulo 3, en el versículo 5, haciendo referencia a la sabiduría humana, que trata de dar solución y trata de dar
una explicación del propósito del hombre, la razón por la que existimos. Miren lo que dice Santiago 3:15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Es terrenal, animal y diabólica. Yo sé que la expresión que la palabra del Señor está utilizando aquí es fuerte, pero es la verdad. Este conocimiento del ser humano que trata de entender el mundo espiritual, este conocimiento del ser humano que trata de resolver el problema del hombre, dice es terrenal. Significa que tiene sus limitaciones. Se desarrolla dentro de la esfera de lo que nosotros podemos ver y tocar. Más allá no puede trascender. Y cuando dice que es animal, quiere decir que su objetivo simplemente es buscar el placer. Su objetivo es buscar y alimentar el placer de las personas. Y cuando dice que es diabólica, simplemente está diciendo que la fuente de todo este sistema de filosofías humanas que se oponen a Dios, este sistema de conocimientos, viene directamente del mal, viene de Satanás. Entonces, el efecto de esta sabiduría humana, de esta sabiduría terrenal, es la división. Causa división, jamás va a causar la unidad. Eso es lo que vemos en primer lugar aquí en la sección del versículo 10 hasta el versículo 16. En el versículo 10 el apóstol Pablo ha empezado a decirles a los hermanos de la iglesia de Corinto que ellos, en función a su unión a Cristo, ellos deben vivir en unidad. Y les ruega por eso, les exhorta, les dice que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es importante recalcarles lo siguiente, mis hermanos. Recuerden que en Corinto, una ciudad griega, recordemos que la filosofía entre los griegos realmente era muy altamente desarrollada. Recuerden a los epicúreos, a los estoicos, recuerden a filósofos como Platón, Sócrates, solamente una muestra. Pero en el mundo greco-romano abundaban todo tipo de filósofos y todo tipo de filosofías y todo tipo de pensamientos. Y en la ciudad de Corinto, esa era la manera de vivir de los habitantes. Se identificaban con una determinada filosofía, se enorgullecían de ser partidarios de esa filosofía y vivían esforzándose por difundir esta filosofía. Y muchas de estas personas que estaban afiliadas a diferente tipo de filosofía, fueron conmovidos por la palabra del Señor. Cuando el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 18, Pablo se quedó predicando 18 meses el evangelio en esta ciudad. Y por el poder de Dios, muchas de estas personas conocieron a Cristo Jesús, entendieron el mensaje de la salvación, entendieron que ellos estaban en una terrible desventaja con Dios, ellos entendieron su situación y en arrepentimiento llegaron a Cristo Jesús. Pero lamentablemente todos esos antecedentes que tenemos en nuestra vida, lamentablemente lo trasladamos a la iglesia. Si los corintios vivían siguiendo cierto tipo de filosofías y admirando cierto tipo de maestros, ahora que se hicieron cristianos, todavía no se habían desligado de esa costumbre y empezaron a tener esa misma actitud dentro de la iglesia. Y Pablo se había enterado porque un enviado de la familia de los de Cloé le dio ese comunicado. Por ejemplo, aquí en el versículo 11 dice, el apóstol Pablo dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Versículo 12, y Pablo va directo al grano. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. En la iglesia se había originado facciones. La iglesia se estaba dividiendo en torno a los líderes más prominentes que esa iglesia había tenido. Ojo, que no eran los líderes prominentes los que estaban propiciando esta división, sino era la costumbre de estos creyentes, producto de haber vivido así antes de conocer a Cristo. Un grupo de personas, un grupo de cristianos empezaron a identificarse y empezaron a dar una especie de culto al apóstol Pablo.
lo que llamamos culto a las personalidades. Empezaron a identificarse, empezaron a decir, nosotros somos discípulos de Pablo. Pablo es el fundador de la iglesia, Pablo es el primero que nos predicó, Pablo es el que ha puesto las bases de esta iglesia, así que nosotros leales al apóstol Pablo. Había otro grupo de cristianos de esa misma iglesia que se identificaban con Apolos. Y según lo que vemos en Hechos, en el capítulo 18, en el versículo 2, pueden anotar eso, hermanos, y lo voy a leer. Vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice acerca de Apolos. En Hechos capítulo 18, en el versículo 2, dice lo siguiente. Hechos 24. Hechos capítulo 18, verso 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Varón elocuente. Entonces aquí tenemos a Apolos. Presumiblemente Apolos era más fácil de palabras, tenía mayor facilidad de palabras que el apóstol Pablo, más elocuente, más refinado en su manera de predicar. Entonces esa era la razón por la que algunos de los creyentes empezaron a ver como un líder a Apolos. Luego dice la Biblia, había otro grupo de creyentes que decían, yo de Cefas, nosotros somos de Cefas. Ahora, Cefas es el nombre arameo de Pedro, es decir, se estaban identificando a Pedro. No tenemos registro de que Pedro alguna vez haya llegado a la iglesia de Corinto. Es muy probable que los que se identificaban con Pedro eran cristianos judíos, es decir, que habían conocido al apóstol Pedro en Jerusalén. Entonces ellos dijeron, bueno, Pedro es mejor que Pablo, Pedro es mejor que Apolos porque Pedro estuvo al lado de Jesús. Pedro siempre fue el líder. Así que nosotros nos afiliamos a Pedro y empezaron a causar divisiones. Pero había otro grupo, un cuarto grupo que decía, y yo de Cristo. Aparentemente piadosos. Pero ¿quiénes eran estas personas? Estos cristianos decían, nosotros nada que ver con Pablo, no con Apolos, tampoco con Cefas o Pedro. Nosotros no nos sujetamos a ningún líder terrenal. Nosotros solamente nos sujetamos a Dios, no obedecemos a ninguna autoridad. Estos creyentes eran aquellos que no querían sujetarse a las normas establecidas en la iglesia, no querían sujetarse a las autoridades que el Señor había puesto a la iglesia. Y lamentablemente hay mucha gente así. Mucha gente que dice, Cristo y yo, nada más. Y ni siquiera quieren comprometerse a desarrollar su ministerio dentro de alguna iglesia local. Son aquellos creyentes que simplemente dicen, bueno, yo estoy aquí y mañana voy a estar en otro lugar y otro día en otro lugar. No hay compromiso con las autoridades que el Señor ha puesto. No hay un compromiso con la labor en una iglesia. Entonces, pero estas personas estaban siendo guiadas no por la sabiduría de Dios, lamentablemente, y eran cristianos. Ellos estaban siendo guiados todavía por la sabiduría humana, por la sabiduría terrenal. ¿Y cuál era el resultado? Divisiones. Y de eso ya incluso Santiago nos dice claramente en el capítulo 4. Lo voy a leer, por favor, estamos atentos. Pueden tomar nota. En el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, tenemos en el capítulo 4, versículo 1, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, los cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Mis hermanos, las contiendas, las divisiones surgen de nuestro corazón egoísta. En el fondo, estos cristianos, al enaltecer a ciertos líderes humanos, al observar a ciertos líderes humanos y al decir, yo soy de Pablo, yo, se dan cuenta que siempre repiten yo, y esto revela que la motivación más profunda es su propio ego. Quieren enaltecerse y la sabiduría humana brota del ego, brota
del enaltecimiento propio. No es para la gloria de Dios, es para la gloria humana. Para la gloria humana, lamentablemente. ¿Y qué es lo que dice aquí el apóstol Pablo? En el versículo 13 dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Entonces el apóstol Pablo les llama la atención y les hace algunas preguntas retóricas cuya respuesta es rotundamente no, porque claramente Pablo no fue crucificado por ellos. Cristo no está dividido, definitivamente no. Y ellos no han sido bautizados en el nombre de Pablo, sino es en el nombre de Cristo. ¿Qué hace entonces el apóstol Pablo para contrarrestar esta división que se estaba generando en la iglesia? Los dirige a Cristo Jesús. Como dice en Hebreos en el capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Mis hermanos, si en nuestras iglesias en algún momento se generan estos grupos de división, esto simplemente es una evidencia de que estamos actuando bajo nuestro egoísmo. Esto simplemente es evidencia de que no nos estamos sujetando a la palabra de Dios. Simplemente esto es evidencia de que hemos perdido de vista a nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que volver la mirada a Cristo Jesús, porque la iglesia, amados hermanos, no es de ninguna persona. La iglesia no es de ningún pastor. La iglesia es de Cristo Jesús. Jesús, nuestro Señor, es la cabeza de la iglesia. Y tenemos que estar unidos a Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses, en el capítulo 2, versículo 5, decía, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Entonces, tenemos que tener el mismo criterio, la palabra de Dios. Nuestro corazón debe estar comprometido con este mensaje de Cristo Jesús. En segundo lugar, mis amados hermanos, tenemos la sabiduría de Dios. Del versículo 17 hasta el versículo 25 nos habla de la sabiduría de Dios. ¿Y cuál es el efecto de la sabiduría de Dios? Y desde ya les digo que el efecto, el resultado de la sabiduría de Dios es la salvación del pecador. Es la gloria de Dios. Sí, es la gloria de Dios en el proceso de salvar al pecador, de dar perdón, de dar la reconciliación al pecador. En otras palabras, solamente la sabiduría de Dios tiene el poder de explicarnos cuál es el sentido de nuestra vida, cuál es el propósito por el cual hemos llegado a este mundo. Y nuestra vida trasciende más allá. Por eso Pablo dice en el verso 17, pues no me envió Cristo a bautizar. Ahora, no es que Pablo está diciendo que el sacramento del bautismo no es tan importante y tan necesario. No, recuerden que el sacramento del bautismo es el sello y la señal del pacto de gracia. Tiene su lugar de importancia en nuestras vidas, porque el bautismo es una señal de que estamos unidos a Cristo Jesús, de que Cristo Jesús nos ha lavado con su sangre. Entonces el bautismo es importante. Pero sin embargo aquí el apóstol Pablo no está desmereciendo el bautismo, sino que el apóstol Pablo se está enfocando en la predicación de la palabra. Por eso Pablo dice, pues no me envió Cristo a bautizar, dice, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, no con sabiduría de palabras. Allí palabras está en plural. Y Pablo está haciendo alusión a la cantidad de filosofías y a la cantidad de sabidurías, cantidad de conocimiento que existía dentro de la sociedad greco-romana, dentro de la sociedad de Corinto, que no contemplaban a Dios. Filosofías humanas que se oponían a Dios, que buscaban la respuesta a las preguntas del ser humano, que buscaban las respuestas a las profundas necesidades del ser humano, pero que nunca daban en el clavo. Muchas filosofías. Por eso Pablo dice, mira, yo no he venido a predicar con sabiduría de palabras. Él ha venido a predicar el evangelio para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y en el versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz. Me voy a centrar en esa frase.
la palabra de la cruz. Esta frase, la palabra de la cruz, es el resumen que da el apóstol Pablo para hablarnos del Evangelio, para hablarnos de todo el conocimiento que el apóstol Pablo tiene de la palabra de Dios, y se reduce en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. En cierta ocasión yo fui a una tienda y me di cuenta que el dueño de la tienda, el que atendía la tienda, estaba sentado viendo fijamente la televisión. Y en la televisión estaba pasando la película de la Pasión de Cristo. Claramente se veía las escenas de cómo golpeaban a nuestro Señor y de cómo lo crucificaban. Y yo veía que el dueño de la tienda estaba sentado y estaba ahí conectado con la película. Yo me acerqué y le dije, Señor, ¿qué opina? ¿Qué opina de lo que está sucediendo con el Señor Jesucristo? ¿Y saben cuál fue la respuesta de este señor? Este señor me dijo, eso es una barbaridad. ¿Cómo vamos a creer eso? Que un hombre se deja matar y si dice que tiene poder, ¿por qué no hace algo siquiera para salvarse? Esa es una fantasía. Lo que estamos viendo ahí es una fantasía. Es ridículo que esa persona esté muriendo. ¿Qué? ¿Yo me voy a dejar que me golpeen? ¿Me voy a dejar que me maltraten? No. No, yo les devuelvo con la misma moneda. No, eso no tiene sentido. Y ese es el criterio que el mundo tiene a la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, por eso la Biblia dice, por eso el Señor dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. La sabiduría de Dios se expresa en esta frase, la palabra de la cruz. Y cuando habla de cruz, habla de muerte. Cuando habla de cruz, habla de sangre, de sacrificio. Y esa es la sabiduría de Dios, dice aquí la Biblia. A los que se pierden es locura. No pueden entender. ¿Cómo es posible que Dios va a permitir que su Hijo Jesús muera? ¿Qué no tiene Dios otra manera, otro método para salvar? ¿Qué Dios poderoso no puede cambiar de frente el corazón de las personas sin la necesidad de este sacrificio horrendo? ¿Cómo? ¿Que este sacrificio es lo que me va a proveer a mi salvación? Amados hermanos, ni siquiera nosotros entendíamos. Voy a poner un ejemplo en el apóstol Pedro. Ustedes se recuerdan, hermanos, en Mateo capítulo 16, versículo 11 y versículo 12. Lo pueden anotar. Mateo 16, versículo 11 al versículo 12. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro y a los demás discípulos que era necesario que Él vaya a Jerusalén y lo van a arrestar y lo van a golpear y que Él va a morir en la cruz. Al escuchar esto, Pedro le dijo, no, Señor, de ninguna manera esto te acontezca. Ten compasión de ti mismo, Señor. ¿Por qué dices esto? ¿Morir? Pedro no entendía. Pedro no pudo en ese momento captar que para que él, Pedro, sea salvo, que para que nosotros, los pecadores, seamos salvos, Cristo Jesús tenía que ir a la cruz y tenía que morir. ¿Qué pensamos nosotros de nuestra vida, mis amados hermanos? ¿Qué criterio tenemos de nuestra vida como seres humanos? Procuramos tener el mejor criterio de nosotros. Pero la verdad, hermanos, la verdadera sabiduría, la sabiduría de Dios es una sabiduría honesta, dolorosamente honesta. La sabiduría de Dios es dolorosamente honesta porque nos dice la verdad, porque nos expone tal cual somos. Porque nos dice que delante de Dios estamos en grave falta, porque le hemos dado la espalda, porque somos egoístas, porque queremos vivir para dar rienda suelta a nuestros deseos, a nuestros sueños, a nuestras ilusiones, y que no están de acuerdo con Dios, que le hemos dado la espalda a Dios y que no estamos viviendo según el propósito por el cual Él, nuestro Creador, nos ha creado, y que le negamos a Dios, que no le damos la importancia a Dios, ni siquiera el respeto que a Dios se le debe dar, que ni siquiera valoramos su palabra. Hoy en día hay N cantidad de pensamientos y nadie contempla lo que Dios dice claramente en su palabra. Entonces, ¿qué es lo que hace la sabiduría de Dios? Lo que hace la sabiduría de Dios fundamentalmente es demostrarnos cuál es la condición del ser humano. Y esto es ofensivo
Sí, la Biblia es la espada del Espíritu Santo que penetra hasta lo profundo del corazón y discierne todo tipo de pensamientos. Y es necesario que esta espada de Dios pueda entrar a nuestro corazón y podamos ver cuál somos. La sociedad no aprecia a Cristo porque no ha entendido su condición de desgracia delante de Dios. Pedro no entendía que Jesús tenía que ir a la cruz. Incluso en Juan capítulo 18, en el versículo 10 al versículo 11, Pedro valientemente sacó su espada para tratar de defender a Jesús y evitar que Cristo vaya a la cruz. No entendió. Pero cuando Cristo Jesús murió, cuando Cristo Jesús resucitó, vemos al apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, en Hechos capítulo 3, predicando valientemente. Ha entendido ya después de la muerte de Cristo y su resurrección, Pedro comprendió el mensaje de la cruz. Por eso, si leemos en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24 al 25, y anotemos ese pasaje, mis hermanos, por favor. Y lo voy a buscar en la Biblia y lo voy a leer. Estamos en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24 y 25. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24 y 25 dice de la siguiente manera: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, por cuya herida, por la muerte de Cristo Jesús, tú has sido sanado, tú has sido salvado, tú has sido reconciliado por Dios. Hermanos, no había otra manera. Cuando pensamos realmente en nuestra ofensa delante de Dios, en nuestros pecados, en nuestra lejanía y distanciamiento de Dios, la cruz tiene sentido. La cruz tiene sentido, mis amados hermanos. Por eso Pedro dice, mira, yo he venido a predicarles lo que el mundo considera locura, pero para el creyente es poder de Dios, porque gracias a la bendita muerte de nuestro Señor Jesucristo y a su resurrección, nosotros tenemos vida eterna. Pero la sociedad no acepta este mensaje. Por ejemplo, aquí en el versículo 21 dice así la palabra del Señor: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Aquí está el ser humano con su propia sabiduría. Es imposible que el ser humano pueda conocer a Dios en base a su propia sabiduría. No se puede, amados hermanos. Entonces, ¿cómo nosotros hemos conocido a Dios? Es un milagro. Porque Dios mismo nos convenció con su Espíritu Santo de que lo que aquí está escrito es cierto. Que lo que aquí está escrito es el pensamiento de Dios. El nuevo nacimiento es obra de Dios. Por eso la salvación es obra completa de Dios. Entonces dice la Biblia, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La locura de la predicación. El mundo considera algo loco a la predicación de la palabra del Señor. Versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los judíos piden señales. Los judíos, los religiosos. Ellos dicen, para creer en Dios, primero quiero ver un milagro. Quiero alguna señal portentosa. Y tristemente, lamentablemente, muchas iglesias están cayendo en eso. No, es que la gente no cree en Dios, hay que promocionar milagros. Hoy, milagros, sanidad y sanaciones. Lamentablemente, eso es un engaño, mis amados hermanos, porque nadie puede prometer algo, solamente Dios puede hacer estas cosas. Pero los judíos eran así. Ellos decían, vamos a creer en Dios, pero primero milagros. Y siempre le decían a Jesús, Jesús, si vamos a creer en ti, haz algún milagro, pues. A pesar de que Jesús había hecho tantos milagros. Mientras que los griegos, dice la Biblia, buscan sabiduría. Es decir, nosotros vamos a creer en el Evangelio, vamos a creer en Dios, siempre y cuando las cosas que Dios diga en su palabra estén en concordancia con nuestros criterios, estén de acuerdo con nuestras preferencias, que se sujeten a nuestra manera de pensar. Y si no es así, entonces no simpatizo con Dios. Dios tiene que sujetarse a mis intereses. Ese es el pensamiento de nuestra sociedad, lamentablemente. Pero Pablo dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero,
Y para los gentiles, locura. Sí, los judíos tropezaron y hasta el día de hoy no aceptan a Cristo como el Mesías, como el Señor y Salvador. Ellos no entienden, ellos dicen, ¿cómo? Nuestro Mesías no tiene por qué morir, no tiene por qué haber pasado semejante vergüenza. Por lo tanto, Jesús no es el Mesías. Jesús es realmente el Mesías, porque en el libro del profeta Isaías ya se estaba anunciando su martirio. Isaías capítulo 53 claramente habla, Isaías capítulo 55 también. El primer libro de la Biblia, Génesis, hablando de la muerte de Abel, eso ya es una anticipación de lo que va a significar la vida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, hermanos, entonces esta es la sabiduría de Dios. Esta es la sabiduría de Dios que salva al hombre de pecado. Porque la Biblia claramente dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hebreos 9:22. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados y solamente la sangre de Cristo Jesús tiene el poder para limpiar nuestros corazones de toda maldad. Y para concluir, una ilustración de la sabiduría de Dios, en el obrar de Dios, una ilustración. Nos estamos dando cuenta hasta aquí, hermanos, que la sabiduría humana y la sabiduría de Dios son diametralmente opuestos, diametralmente opuestos. Durante todos estos años, estamos viviendo según la sabiduría de los hombres. ¿Y cuál es el resultado? Personas que pueden ser exitosas en su trabajo, personas que pueden ser exitosas en todo lo que emprendan, pero que no tienen paz, pero que no hay armonía en el hogar, pero que en su soledad están llorando y están frustrados. Pueden ser los números 1 en lo que hacen, pero no están bien y necesitan algún tipo de terapia. Necesitan tratar de buscar otras cosas, buscar más, y nunca son satisfechos, ni hay paz. Porque la sabiduría del hombre nunca va a proporcionar paz. Entonces, una ilustración de lo que es la sabiduría de Dios, del versículo 26 hasta el 31, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Acá Pablo dice, fíjense entre ustedes, hermanos, acuérdense de su llamamiento, acuérdense que Dios los ha llamado, dice aquí, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dios tiene una manera distinta de trabajar. Y Dios es capaz de utilizar a personas débiles, es capaz de utilizar a personas no tan sabias para hacer sus obras maravillosas, para llevar su palabra, para anunciar su evangelio. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Y el versículo 29 nos da la respuesta. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Volvemos al problema inicial del ser humano. ¿Por qué habían divisiones? Porque había ego, ese amor propio, egoísmo. El ser humano siempre ha sido ególatra. Entonces, si Dios hubiese utilizado a estas personas en función a que son los más inteligentes, en función a que son los más fuertes, ellos tranquilamente podrían haber dicho, bueno, Dios nos escogió porque nosotros éramos los mejorcitos que habían en este mundo. Por eso Dios nos escogió a nosotros, porque éramos de otro nivel intelectual, de otro nivel socioeconómico. Y en función a eso Dios nos ha escogido. Y no es de esa manera, mis amados hermanos. La palabra de Dios dice, escogió a los débiles el Señor. La palabra de Dios dice, escogió a los don nadie de la sociedad. Pablo dice, fíjense, entre ustedes, hermanos, no muchos son sabios o nobles según la carne. Es cierto, en la iglesia de Corinto habían personas de cierta posición social y económica, es verdad. Y es cierto que en nuestra realidad dentro de la iglesia cristiana también hay personas con cierto nivel académico, con cierto nivel intelectual, nivel económico también, que proceden de familia noble. Es cierto, pero no es la gran mayoría de los creyentes. Dios, en su sabiduría, Él utiliza a recursos que nosotros diríamos, no creo que Dios lo use, pero Dios utiliza a recursos que tal vez nosotros diríamos no. Así es el Señor.
¿Por qué razón? Para que nadie se gloríe delante de Él, para que nadie se eche flores, para que nadie se adjudique glorias que no le corresponden. La gloria absoluta le corresponde solamente a nuestro Señor. Termino diciendo lo siguiente, mis amados hermanos. La sabiduría del hombre produce división, nunca va a traer paz, nunca va a resolver los problemas álgidos que nos aquejan a todos nosotros. Nunca, nunca. Podremos tener dinero tal vez, podremos tener muchos títulos, podremos tener poder e influencia, pero nosotros sabemos con honestidad que no estamos en paz, que no estamos tranquilos, porque en el corazón del hombre hay un vacío tan grande que solo Dios lo puede llenar. La sabiduría del hombre produce divisiones. Tenemos que mirar a Cristo. En segundo lugar, la sabiduría de Dios tiene el objetivo de la gloria de Dios, glorificar a Dios, dándonos la salvación a nosotros, dándonos la salvación, dándonos el arrepentimiento, la vida eterna. Y número 3, tenemos una ilustración. Dios utiliza a las personas que tal vez el mundo no usaría. Dios se goza, se alegra de mostrarnos su misericordia a nosotros, mis amados hermanos. Que Dios nos bendiga, hermanos, y gracias le damos al Señor por este tiempo de reflexión en su palabra. Oremos. Señor, te agradecemos porque en tu bondad y en tu misericordia no nos has dejado, Señor, a la deriva, guiados por nuestra sabiduría humana. Nos has dado, Señor, tu sabiduría a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Muchas veces hemos actuado según nuestra propia sabiduría, Señor. Hemos tratado de vivir y arreglar nuestros problemas y mira lo que ha pasado, Señor. Hasta el día de hoy existe corrupción en el mundo. Hasta el día de hoy, Señor, no hay paz. Hasta el día de hoy hay conflictos en todo nivel, en todo lugar. Inseguridad. Hasta el día de hoy, Señor, mentiras y engaños. Todo eso, Señor, ha producido nuestra sabiduría humana. Perdónanos, Señor. Realmente, ayúdanos a contemplar tu sabiduría que está expresada aquí en tu santísima palabra. Y gracias, Señor, porque en tu bondad tú nos has escogido para poder entender tu mensaje y para poder compartirlo con los demás, para que la gloria sea para ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Ese es nuestro compromiso. Vivir abrazado de esta verdad. Vivir, Señor, anunciando esta verdad. Ayúdanos, bendito Señor. Estamos agradecidos, Señor, por tu misericordia. Bendice, Padre, a tu pueblo, a cada uno de tus hijos que en este instante, Señor, están tal vez con alguna necesidad. Suple sus necesidades. Tal vez en este momento están sufriendo y están llorando por algún problema. Oh, bendito Señor, seca las lágrimas. Proporciona tú mismo esperanza. Porque detrás de cada adversidad, Señor, hay un propósito que tú, Señor, quieres lograr en la vida de tus hijos. Ayúdanos, Señor, en todo tiempo. Tú eres nuestro Padre, por eso nos acercamos a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.